precisamente aquí en el programa de la lotería, y que como una variante también podemos mencionar que esta es una búsqueda y una presencia de aspectos culturales que nos interesan a todos. Hago un cordial saludo a los participantes del panel, al doctor Alejandro Medina, buenas tardes, al maestro Toño y al licenciado Víctor Daniel Nateras, al licenciado Rosalío Santana. Buenas tardes. Estamos nuevamente con ustedes con la intención de participar, ¿sí?, de un acontecimiento pues que no deja de ser muy polémico también, ¿sí?, y que está en relación con el descubrimiento de América. Es bien interesante abordar el tema porque en la medida en que más nos documentamos, en la medida en que mejor nos enteramos, pues como que nos vamos dando cuenta de que lo que aprendimos muchas veces en nuestros estudios primarios, secundarios, pues tienen ciertos sesgos o tienen ciertas inconsistencias, porque ahora tenemos la fortuna de poder analizar con mayor conciencia estos acontecimientos. ¿Y por qué lo digo? Lo digo por la razón de que para muchos autores, porque esto no es nada más de un autor, son muchos autores, muchos historiadores, y desde luego si nosotros con nuestra razón, pues nos damos cuenta de que probablemente sí tienen la razón los autores. ¿En qué consiste esto? Consiste en que muchos autores, ¿sí?, aseguran, ¿sí?, que Cristóbal Colón no descubrió América, que los europeos no descubrieron América, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando llegaron aquí los europeos, cuando llegó Cristóbal Colón a América, ¿sí?, realmente este continente ya estaba habitado por muchos personajes desde hacía, ¿sí?, muchos años anteriores, ¿sí?, a esta participación de estas expediciones encabezadas por Colón. Se habla, ¿sí?, de que incluso ni los vikingos noruegos, ¿sí?, fueron los que descubrieron América, porque antes de ellos llegaron hombres y mujeres procedentes de Asia, y que a través del estrecho de Bering, entre Alaska y Siberia, ¿sí?, cruzan, y ellos empezaron a extenderse porque eran nómadas, y ellos empezaron a buscar alimento a través de la caza de los grandes mamíferos. Pero ellos tuvieron que venir siguiendo a todos esos animales porque se fueron desplazando estos animales, y ellos tuvieron la necesidad de ir recorriendo territorios nuevos y llegaron ¿sí?, a lo que es Norteamérica, y posteriormente fueron bajando a lo que ahora es, ¿sí?, México, Mesoamérica, Centroamérica, Sudamérica incluso. Entonces, toda esta serie de circunstancias hicieron que América en ese entonces, de hecho estamos hablando prácticamente de 2000 años antes de que estuviera por aquí Cristóbal Colón, ¿sí?, América ya tenía este tipo de gentes, este tipo de personalidades que ya estaban ejerciendo una vida nómada, pero también una vida sedentaria en muchos lugares de América. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió entonces? Lo que sucedió entonces es que Europa ya tenía un poder centralizado, y Europa tenía que hacer presencia. Y cuando llega Cristóbal Colón, ¿sí?, a América en 1492, ¿sí?, él ¿sí?, y su comitiva, o sea, toda la expedición, hicieron una serie de reportes que fueron captados en Europa, y Europa se encargó de difundirlo prácticamente a todo el mundo de esa época, ¿sí?, y quedó reconocido
quedó reconocido ese acontecimiento como un descubrimiento de los europeos. La pregunta que se hacen estos autores es, bueno, y entonces los que ya estaban aquí, los nativos que encontró aquí Cristóbal Colón, ¿ellos no descubrieron América? ¿O ellos no eran ya parte de América cuando él llegó? Pues sí, realmente porque ya había gente que estaba habitando América. Entonces, realmente, no solamente eso, sino que Colón, ¿sí?, tuvo que hacer algunas acciones que fueron, de hecho, muy violentas, ¿sí?, causó muchísimos problemas. Él personalmente encabezó una redada militar en República Dominicana, de lo que fue pues la isla de República Dominicana después, y él ahí, ¿sí?, apresó a 500 nativos y los envió a España como esclavos. En España esos nativos murieron, ¿sí?, prácticamente muy desfavorables. Fueron aspectos, pues, que crearon esa idea de que Colón prácticamente es el descubridor de América, pero para este tipo de, este grupo de autores, pues realmente no es así, porque se está desconociendo la naturaleza humana, se está desconociendo la razón, se está desconociendo la lógica histórica, ¿sí? Entonces, incluso para ellos ahorita ya es hasta como un chiste decir en el siglo XXI que Cristóbal Colón pues descubrió América. ¿Sí? A modo de introducción yo diría esto sí como comentario inicial y dejo abierto pues la discusión a los integrantes del panel. Sí, doctor Alejandro, nomás para reforzar, en la última glaciación, pobladores de la Asia Oriental pasaron por el estrecho de Bering hace, unos dicen que son entre 15,000 hasta 33,000 años hace de que pasaron esos nómadas. Entonces, ya el continente americano se pobló hace más de 33,000 años, ¿sí? Entonces, los nativos pues, fueron buscando nuevas tierras, porque en el norte pues, hacía mucho frío, entonces tuvieron que irse hacia el centro. Y pues ya fue cuando se fundaron varias tribus en lo que es la cuestión de Mesoamérica. Ahora, cuando llegan los españoles a América, se calcula que había alrededor de 4,5 millones de nativos o aborígenes en todo lo que es México, o sea, el norte de México, el centro y el sur. Había 4,5 millones de habitantes, y en 1524, o sea, ya que haya pasado las conquistas, bueno, la supuesta conquista, en el 1524, la caída de todo eso, quedaron 2,5 millones de habitantes. Y en 1620, nada más quedaban 1,200,000 habitantes en América. Entonces, eso que dicen que fue el encuentro de dos culturas, pues es una falacia. La hispanidad, pues no, porque nos vinieron a hacer un genocidio de ser 4,5 millones a quedar en 1,200,000 de los pobladores. Ahora, dicen ellos que nos trajeron cultura. Pues no, porque su única universidad que ellos fundaron aquí en México fue la Real Pontificia Universidad de México, en 1520 y tantos, y esa 1551, esa universidad pues se fundó y ahí se quedó, se perdió entre las nubes. Y en México se fundó la UNAM en 1910,
y la UNAM está considerada una de las 150 mejores universidades del mundo. Ocupa el cuarto lugar en las universidades de Latinoamérica. Y su universidad que fundaron, pues se perdió en el olvido. O sea que de cultura a cultura, los aztecas tenían mucho más cultura que los españoles. Lo que los españoles traían era únicamente tecnología. Usaban ya las de rueda como arte de guerra. En México ya se conocían las de rueda, pero se usaba para que los niños jugaran con sus carritos, o sea, se usaba como juguete. Y ellos ya usaban la pólvora como armas, usaban el acero, que es lo que ellos tenían de más. Pero la caída de Tenochtitlán fue de la ayuda que recibieron los españoles, de los tlaxcaltecas, de los totonacas, bueno, de todos en contra de los mexicas. Así es de que, pues, que seamos un pueblo, como ellos nos decían, que éramos un pueblo inculto, que éramos un pueblo salvaje, eso no es cierto. Teníamos más adelantos en cuestión de construcción, de arquitectura, de ingeniería, de astronomía. Pues ya en la misma astronomía ya se calculaban los equinoccios y los solsticios, y ya se calculaban cuando se iban a hacer los eventos astronómicos. Y el calendario que ya manejaban los mayas data del año de 1314 antes de Cristo. Era el calendario de los mayas. Y ellos ya usaban casi los 365 días al año, y su cultura ocupaba el cero. El cero no lo conocían los europeos. O sea, que éramos salvajes, no. Que éramos incultos, tampoco, porque ya había música, había artes, había teatro, había pinturas. Todo eso que supuestamente los españoles éramos incultos, eso no es cierto. Y así podemos seguir hablando de que pues nada más vinieron a saquearnos. Lo único que nos dejaron fueron enfermedades como la tuberculosis, la sífilis, los piojos, ya que el emperador Moctezuma se bañaba 2 veces al día. El español también se bañaba dos veces, pero al año, el canijo. No creo que se bañara antes, porque hasta la fecha, pues muchos europeos no son muy limpios, que digamos, no sé. No te van a dar no sé, horas que estaban. Entonces, pues ahí les dejo mi comentario de que incultos no éramos. Teníamos más cultura que los europeos, y los que han leído el libro de Bernal Díaz de Castillo, Cortés se quedó impresionado cuando conoció Tenochtitlán. Había más gente que cualquier ciudad de Europa. En Tenochtitlán estaba más habitado, se tenían acueductos, se sembraba con las chinampas, que era la forma como se subsistía el pueblo azteca. O sea, de que nos enseñaron, pues nada nos enseñaron estos cuates, más que no bañarnos y ser alcohólicos. Bueno, ahí les dejo en la primera parte. Otra participación, Víctor. Sí, bueno, no sé si el maestro Toño, Rosalío, quieren hacer algún comentario. Bueno, yo aquí saqué un pequeño resumen de los comentarios que surgieron en la prensa y en el respecto al 12 de octubre. Nos comunican que hubo muchas protestas en toda Latinoamérica, porque pues se conmemoraba la llegada de los españoles a América en 1492, considerando en España, lo consideraban como un día nacional. Pero por ejemplo en Bolivia, muchas mujeres tomaron por asalto una estatua de Isabel la Católica y le pusieron ahí, la vistieron de chola, ¿sí? Para enseñarle a
comunidad europea, que las cholas así las consideraron a las indígenas de Bolivia, cargando a sus hijos, ¿no? Era una forma después de protestar contra ellas. Y en México también un intento de derribar la estatua de Cristóbal Colón, precisamente uno sobre la avenida, digo, el paseo de la Reforma, y otro a 500 metros de la Cuauhtémoc. Entonces, a ese sí lo alcanzaron a guardar y al otro lo tuvieron que quitar porque había la amenaza de tirarlo. Y también aquí dice que el vocero de la comunidad mapuche, Jorge Buenchillán, dijo a Radio Cooperativa que el 12 de octubre es una fecha nefasta para los pueblos indígenas por las primeras naciones de América, puesto que comienza el genocidio, el despojo, la explotación, la esclavitud. Y esta comunidad autónoma está ubicada en la región de la Araucaria. Y los mapuches es una etnia mayor chilena y mantiene en conflicto por la demanda de tierras del país, que considera pues, que eran tierras de ellos, ¿no? Pero las autoridades, el gobierno se las entregó a empresas privadas, principalmente pues, empresas madereras. Entonces, ya saben que está la pesca, ¿no? También en Colombia, los pueblos originarios también libran una batalla fuerte por las tierras, vestidos de verde y rojo, así como con un tapabocas y bastones de mando. Miles de ellos se desplazaron en buses y aquí hasta el municipio de Cali, en el Valle del Cauca, para exigir que terminen las masacres en sus territorios donde hay grandes plantíos de coca. Nicolás Maduro, fíjense, dice, en nombre de la principal autopista, era llamado Fajardo, o sea, es el nombre de un español, el nombre de hijo de española, lo pusieron a él, dice, y por el de un cacique, o sea que en lugar de tener ese nombre, te van a poner el nombre de un cacique, y ahora pues se va a llamar de la autopista del Gran Cacique Guaycarcura. Este es el 528 aniversario de la llegada de Cristóbal Colón a América y el chavismo lo instituye como el Día de la Resistencia. En Ecuador también hubo disturbios por la estatua de la reina Isabel como protesta contra la masacre y el despojo en América, gritando abajo el 12 de octubre, abajo el Día de la Raza, viva la lucha del pueblo, colocando leyendas y pancartas en el mismo rostro de la imagen de la histórica. Y bueno, solamente para complementar, diremos que en España también ya hay más del 40% que apoyan abandonar la monarquía para convertirse en república. Los jóvenes son los más aguerridos, son los que respaldan esta propuesta, como los viejos están muy contentos con la monarquía. Dicen que en una encuesta de medios independientes, el 34% opta por que se mantenga el sexto como jefe de Estado y el 24% está indeciso. O sea que el 40% apoya que haya una república, el 34% porque siga Felipe VI y el 24% está indeciso. España ha sido república 2 veces. En el primer breve periodo de entre 1873 y 1874 y el segundo periodo en 1931 y 1939, tras la crisis política de la época de la Guerra Civil, que fue en 1936, y en el ascenso de Francisco Franco al poder socavaron los intereses
de que España se convirtiera en un estado en monarcas. Los partidos de izquierda en la actualidad, como el PSOE y Unidos Podemos, son los que respaldan la salida de la monarquía. Y los partidos de derecha, como el PP y Ciudadanos y Vox, respaldan con más de 50% la permanencia de Felipe VI. Entonces, pues España no las tiene muy bien consigo, y yo creo que esa es una demostración de que no han hecho bien las cosas. Ahora sí que han robado los patrimonios, han masacrado, y eso la gente lo recuerda muy bien. Es muy triste memoria lo que tenemos en los pueblos de Mesoamérica, en toda Latinoamérica, pero desafortunadamente así se ha escrito la historia. Es mi comentario. Bueno, pues voy a hacer un comentario. Por ahí me encontré entre ellos las leyes de Burgos, que también fueron llamadas las reales ordenanzas dadas para el buen regimiento y tratamiento de los indios. Es importante dejar claro que Cristóbal Colón no llegó concretamente a México. Quien vino a ocasionar todos los conflictos en México fue Hernán Cortés, pero la llegada de Cristóbal Colón no fue en nada provechosa ni de beneficio, porque se comenta que las niñas de 9 a 10 años eran las más deseadas por sus hombres. En 1500, Colón escribió casualmente sobre ello en su diario, donde dijo: 100 castillos son tan fáciles de conseguir para una mujer como para una granja. Y esto es muy general, y ya hay muchos trabajadores que buscan niñas. Las de 9 a 10 años están ahora en demanda. Y así se habla de actos de crueldad. En todo esto se dice que cuando los perros no tenían carne para comer, les daban de comer los bebés arahuacos que fueron matados para que los perros comieran. Entonces fue una situación de barbarie en todas las Américas la llegada de Cristóbal Colón con toda la gente que llevaba en sus embarcaciones. Y en 1512, el 27 de diciembre de 1512, Juana la Loca de Castilla y el regente Fernando de Aragón rubricaron las ordenanzas reales para el buen regimiento y tratamiento de los indios. Pero este cuerpo de leyes consistía, si bien habla de que se les debía respetar, de que no eran esclavos, que eran súbditos, o sea, nada más le cambiaban, era ahí un juego de palabras. También viene aquí la parte en la que ellos mencionan lo que era
lo que era la conquista. Ellos hablan que era una conquista, de religión. Y para eso, el plan que tenían, pues todos lo sabemos, desde terminar con la cultura religiosa que tenían los americanos, hasta la implantación de la religión católica en toda América, así como la construcción de las iglesias, donde en los lugares donde ellos pues tenían sus pirámides o hacían allí sus cultos a los dioses que ellos adoraban. Fue una situación muy tremenda. Dice que las normas eran para los indígenas que trabajasen, que ese trabajo sea tal que ellos lo puedan sufrir, que tengan casas y hacienda propia y se les dé tiempo para labrar, que tengan comunicación con los pobladores para que sean mejor instruidos en la fe, que por su trabajo se les dé el salario conveniente. También se dispuso que el trabajo de los indígenas no estorbase la labor de evangelización y se regulaba el trabajo en minas. Y bueno, los indígenas los tenían totalmente centrados en los trabajos de minería, y el indígena que no rendía, pues lo mataban. Lo mataban. O sea, fue una cosa muy cruel. Una de las buenas cosas que se pudieron ver quedado en estas leyes de Burgos es que ya desde ese tiempo hablaban de regular el trabajo, pero hasta allí nada más, o sea, una regularización del trabajo, la cuestión de que las mujeres tenían derecho, que hoy tienen en la Ley Federal del Trabajo, de lactancia, cuando tenían que estar amamantando a sus hijos, les daban un tiempo de lactancia. Pero bueno, no era la gran panacea todo eso. ¿Por qué? Porque pues como sigue siendo hasta la fecha, ¿no? Ahí está la ley, pero no la respetan. Yo creo que si hubiesen respetado esas leyes de Burgos, otra cosa hubiera sido. No se hubiera dado la crueldad que se dio, porque pues al final se dio una crueldad muy grande, y de ese asunto, de esa crueldad, pues tenemos a Bartolomé de las Casas, que abandonó todo eso para convertirse en monjes, porque pues supuestamente el clero no estaba de acuerdo en esa forma de tratar a las personas. Pero si no estaba de acuerdo, ¿por qué nace la Inquisición? ¿Por qué permiten que los maten? O sea, como que allí suena como una contradicción de lo que decían y de lo que se hacía. Totalmente lo contrario. Pues hasta aquí mi comentario. Si alguien desea hacer algún comentario. Pues
salió. Bueno, pues esta tragedia sufre el pueblo, no podemos llamarlo de México todavía, pero de Mesoamérica, el pueblo de Tenochtitlan y todas sus ciencias, todos sus allegados, todos sus amigos, todos sus vecinos. Esta masacre que hizo la humanidad contra la humanidad, en el momento en que los despojaron de su cultura, de su forma de llevar las cosas, de su religión, ponerles otra religión. No estoy hablando que sea mala o sea buena la religión que trajeron estos señores, blancos y barbados. Me refiero a la imposición que se hace de algo que una persona lleva por tiempo, por arraigo, por necesidad, años y años. Es como si a mí me quitaran los moles y las tortillas. Definitivamente eso es precisamente lo que estuvo totalmente mal. La religión nos hayan quitado nuestras creencias, nuestros héroes, nuestros ídolos, precisamente. Y de allí esa aversión a estas gentes que no solamente contentas con habernos hecho eso, y ver tantísima riqueza de aquí, y vernos dejado, vernos metido a las minas, vernos metido a los campos de cultivo, al cacao, a todos los productos que se podían llevar para allá. Eso es precisamente lo que estamos en desacuerdo. Por lo pronto yo, no sé ustedes, pero parece que sí. ¿Por qué? Esto ha sido lo peor que ha sucedido. Después de eso, el ciudadano independentista, perdón, no pude decir bien, el tiempo de la independencia, el tiempo de la reforma, ellos fueron los que hicieron este tipo de revoluciones. El pueblo fue el que estuvo en desacuerdo con todos y cada uno de los dirigentes que los dirían. Si no ha sido, no quiero decir ni quiero marcar fechas, va a marcar al gobierno de mi abuelito. No. Todos los gobiernos que han subsistido después del descubrimiento de América, entre paréntesis, no más y únicamente al pueblo de México, con todo el resto de la palabra tan uniforme, tan conocida, tan vulgar y tan bonito que se oye, los han chingado. Es mi comentario. Sí, Miguel, adelante. A ver, Miguel. Sí, pues prácticamente es sobre lo mismo. Yo creo que el sentir actual de mucha gente en relación con todos estos acontecimientos que se les relacionan con el descubrimiento de América, entre comillas, que salió. Yo creo que es un sentir cada vez más de rechazo hacia lo que alguna vez se estableció como un acontecimiento histórico con mucho simbolismo y que a nosotros en nuestra infancia y rodeados pues de esa inocencia, pues nosotros pensamos que realmente los que llegaron y los que descubrieron América, pues eran gentes que tenían buenas intenciones y que llegaron y las cosas pues, siguieron dentro de un adecuado histórico
pues eso era lo que teníamos, o al menos eso era lo que yo personalmente yo tenía en mi forma de ver las cosas. Posteriormente se va dando uno cuenta de que realmente no es así. Realmente lo que Cristóbal Colón estableció con su llegada a América, ¿sí?, fue abrirle el paso y el camino a personajes como Cortés o Pedro de Alvarado, ¿sí?, el psicópata militar, ¿sí?, que se encargó de mutilar y se encargó, ¿sí?, de acabar con muchísimos personajes y con muchísimos habitantes en ese momento de la Gran Tenochtitlan, ¿sí?, un personaje completamente nefasto que incluso se contrapuntió con Hernán Cortés. Aquí en México, más abajo, bueno, pues tenemos el ejemplo de Pizarro, ¿sí?, en Perú también, ¿sí?, que estuvo fundado por Diego de Almagro, ¿sí?, que fue el descubridor también de Chile. Pero en conclusión, sí, todo este devenir, desde la llegada de Cristóbal Colón, sí, todo el periodo prehispánico, donde decía Alejandro con mucha razón, fue un periodo florido, donde se manifestó por una gran cultura. Cultura no es saber mucho, cultura es expresión de vida, y los aztecas tenían expresión de vida. ¿Por qué? Porque tenían sus hábitos, tenían sus costumbres, sabían de matemáticas, sabían de ingeniería hidráulica, sabían sobre el sistema solar. Ellos tenían su propia cultura, y ese desarrollo fue truncado, ¿sí?, fue truncado un golpe brutal, ¿sí?, por parte de la intervención española, ¿sí?, que fue a su vez el resultado del descubrimiento, entre comillas, de América. Entonces, realmente, ya como conclusión, yo diría que el 12 de octubre, pues no, el 12 de octubre no es un aniversario ni es una conmemoración del descubrimiento de América, ¿sí? Es el inicio de una historia de guerra y de saqueo, ¿sí?, en el cual los españoles tuvieron una desventaja triste, ¿sí?, y desencadenaron una serie de circunstancias que creo yo, ¿sí?, que hasta la fecha nos siguen afectando. Yo no sé ustedes qué piensan, creo que la postura que está asumiendo el gobierno de la República a través del presidente de pedir al gobierno español y de pedir al Vaticano disculpas sobre la actuación tanto del clero como de España en la época de la conquista, yo creo que realmente sí está justificada. Esto puede acarrear también polémica y controversia, pero hay muchas personas que dicen, bueno, pues si eso pasó hace 500 años, actuó hace 500 años, pero tuvo repercusiones que creo yo que siguen, ¿sí?, siguen afectando y siguen teniendo influencia en nuestro comportamiento social, económico, político, todo lo demás. Entonces, pues esa es una postura muy personal, ¿sí? Es un planteamiento desde mi punto de vista, que ahí también lo dejo sobre la mesa, ¿sí? No sé si quieran comentar algo en relación con esto. Gracias. Sí, ¿cómo no? Mira, no solamente esa tragedia de ese abuso que es de lo que se está pidiendo el gobierno, un perdón. Mucha gente dice una disculpa, mucha gente dice esto ya pasó hace años. No es cierto. No, yo en mi caso
Queremos una reparación del daño. En tiempo de la Primera, Segunda Guerra, cuando haya sido, siempre existió reparación del daño. Siempre hubo pagos. Yo creo que no nos quedarían mal ganas allá. Joven, estaría bien. Nada más que no te los vayan a guardar. Dale comentario. Que los repartan entre todos. Sí, Alejandro. Sí, bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Bueno, yo creo que no nada más fue el colonizaje español hacia las Américas. Debemos de recordar que la peor plaga, no nada más para América, ni para África, ni para Asia y todo el mundo, fue la plaga europea. Los ingleses también tenían sus cosas que contar, y si no, hay que apuntarle a los autóctonos del norte, a los Sioux, a los Apaches. Los exterminaron casi hasta acabarlos, y los que quedaron vivos los metieron a una reservación allá en lo que es el norte de América. Los portugueses invadieron Brasil y sacaban esclavos negros para venderlos a todo el mundo. Inclusive fueron a parar hasta las Filipinas, donde fueron a invadir y a saquear Filipinas y toda esa parte de allá. Y los ingleses también fueron a parar a China, y como los chinos no querían comerciar con ellos porque eran muy ventajosos, los inducieron a fumar opio. Yo creo que se acuerdan de que hubo una parte que se llamó la guerra del opio. Los ingleses enviaban a los chinos para poderlos saquear, hasta que ya en una ocasión se rebelaron los chinos y los expulsaron a los ingleses, y el rey Leopoldo desde Bélgica se fue a vivir al África, al Congo belga. Dicen que en su reinado de ahí mató alrededor de 15 millones de negros. Imagina lo que son matar 15 millones de personas en un lapso de 30, 40 años. Entonces digo, la peor plaga que pudo pasar a los continentes vírgenes como era América, Asia y Europa fue la plaga europea. Y hasta la fecha, ¿sí se acuerdan que el rey Juan Carlos de España no andaba matando elefantes allá y en el África, y los ponía como trofeos? Eso es ser una persona que se pueda guiar. Pues no, son seres salvajes que asesinaban todo lo que en los Estados Unidos los búfalos los exterminaron, los quedaron ahí, todas las piezas, los tramperos que llegaban allá de Europa. Entonces, pues, la peor plaga que nos pasó a todos nosotros en América, en Europa y en Asia fueron los europeos, en su expansión para hacer colonias. Y todavía siguen igual. Ahora tenemos un imperio que está aquí arribita en el norte, ¿verdad? Que nos ha estado saqueando hasta lo que, y hasta que, no sé, hasta cuándo nos irán saqueando estos canijos, que somos su patio trasero. Y dijo Toño que fueron dos repúblicas de España, no fueron tres. Cuando 1820, cuando fueron se hicieron las Cortes allá, cuando hacen renunciar al rey, y se hace la primera constitución. Entonces fue la primera república, o estoy mal. A ver, ahí se los dejo de tarea. Hay que revisar, ¿no? Sí. Fue de 1873 a 1874, un periodo
un periodo muy corto para ser una república. Ya después, fue de 1931 a 1939, cuando la famosa guerra civil, cuando estaba ahí Francisco Franco. O sea, fueron 2 intentos prácticamente. Porque con Franco se instaura otra vez la monarquía con Franco. Y a la muerte de Franco, o sea, España era una república, y con Franco tumban las de república y se instala otra vez las de monarquía. A su muerte, pues ya quedó entre monarquía y entre una república, sí, lo que es España. Ya ahorita los reyes de Europa, pues ya más son, la gran mayoría, pues nomás son de puro figurín ya, afortunadamente. Pero a ver, ahí estamos. Pues así, yo creo que lo más triste es el complejo que le queda a la humanidad, ¿no? El complejo, la incertidumbre, la inseguridad, que como cuando en las familias es maltratado el niño, pues eso repercute para toda su vida. Así en las naciones, cuando sufren una invasión, un despojo, una intervención así violenta, pues la humanidad, los países lo van sufriendo poco a poco, y como que les es difícil reponerse. Desafortunadamente en el mundo entero, el pez más grande se come al más pequeño, como pues acuérdense de las aves de rapiña, que ven al débil y lo devoran. Así existe en todos los países del mundo. Los más grandes no son capaces de trabajar para dar buenos ejemplos, sino para abastecerse de los débiles. Es un reparto de países en todo el mundo. Esa es la famosa... Estamos condenados a eso, maestro. Maestro, estamos condenados a eso, a que los más grandes nos coman a los más pequeños, los más ágiles nos ganan, Mira, los más ambiciosos nos quiten. Yo creo que depende de nosotros también de seguirnos preparando en todas partes. Bueno. Entenderlo, que tenemos que erradicar la ignorancia. ¿Cómo? A través del estudio y de la investigación, hermano. A través del trabajo. Porque también nos han quitado ya los fideicomisos, maestro. Nos han quitado los fideicomisos. ¿No es cierto eso, Chalío? ¿Quién te dijo eso? Alex Direct. No es cierto. Mira, de los famosos fideicomisos... Para tu mantención, ese era un fideicomiso. Mira, de los fideicomisos lo que se trata de erradicar es el mal uso que se le está dando, porque en todos los fideicomisos, volvemos a lo mismo, las aves de rapiña están latentes, únicamente sacando provecho para sí mismo. Pero ahí es donde el gobierno está poniendo como el punto sobre las IES para evitar que esos fideicomisos sigan protegiendo intereses mezquinos. Entonces, yo observo que la revisión que se está haciendo en todos los fideicomisos es buena precisamente para evitar malversación de fondos, para que realmente los fideicomisos que queden cumplan con sus objetivos. Eso es lo que yo estoy observando. Sí, realmente así es, maestro. Yo creo que aquí lo importante es de que se está investigando, o de hecho ya se tienen los resultados, y el presidente de la República acaba de explicar que no sé si en esta semana o en la próxima semana van a hacer un informe sobre todas las desviaciones que se encontraron en los famosos fideicomisos. Entonces,
esto va a justificar el hecho de haberles retirado o de haberles quitado el apoyo, ¿sí? Pero lo que dice el maestro Toño es muy cierto, o sea, se va a hacer una nueva forma, o se va a aplicar una nueva forma de la distribución de estos recursos, ¿sí? Para las organizaciones o a lo que estaban destinados los fideicomisos. Ya en relación, para concluir mi participación, yo sí quisiera también decir una cosa que a mí me parece muy interesante y está relacionada con lo que decía el doctor Alejandro, ¿sí? Que se relaciona precisamente con la participación de los ingleses, sobre todo en Norteamérica. Eso sucedió aproximadamente un siglo después de que llegaron los españoles acá, o de que llegó Cristóbal Colón más bien aquí a América. Los ingleses, todos sabemos que colonizaron América, ¿sí? Que extinguieron, ¿sí?, en reservaciones a los aborígenes, reservaciones, ¿sí? Y aparte de todo eso, hicieron una leyenda, ¿no?, de que los salvajes, ¿sí?, los salvajes y los que estaban haciendo destrozos eran los propios indígenas, los propios autóctonos de Norteamérica. Y no sé si ustedes de niños tuvieron esa experiencia, pero eso lo veíamos mucho en el cine. En el cine nosotros íbamos y veíamos la película de vaqueros, sí, y ya íbamos con la mentalidad, sí, de que los malos eran los indígenas, eran los pieles rojas, y nos daba hasta gusto cuando le daban un balazo a un indígena y caía del caballo, de su caballo pinto, caía, y nos daba mucho, nos daba tristeza cuando lesionaban o irían o mataban a un soldado de los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué? Porque se creó precisamente esa leyenda. Precisamente, ¿para qué? Para justificar también el genocidio que se hizo en ese territorio de América, y que fue también al final de cuentas, fue una consecuencia de lo mismo, de la llegada de Cristóbal Colón. Entonces, al final de cuentas, a mí me llama mucho la atención todo esto, porque como que todo nos lleva hacia lo mismo. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso mismo? Es el interés por el dinero, es el interés por la riqueza. Todos sabemos el saqueo que hubo en toda América de plata, de oro, de materiales, de alimentos, de muchísimas cosas. Y sigue siendo todavía lo mismo. Por cierto, ya para terminar, hay una frase de la filosofía roja, ¿verdad?, que dice que un anciano piel roja expresó las siguientes palabras y dijo con mucha sabiduría que cuando el último pan se termine, cuando desaparezca el último pez y también desaparezca el último fruto, el hombre se va a dar cuenta de que el dinero no se come. Entonces, realmente, si volvemos a caer en esa duda y en esa reflexión de que por qué a través del desarrollo del género humano su comportamiento siempre ha sido regido, ¿sí?, por el dinero y por la riqueza. Yo ahí se los dejo como una pregunta, como una interrogante a la reflexión, ¿sí?, cultural, personas en nuestro desenvolvimiento y en relación con los demás. Miren, siguiendo con el tema de la colonización, de la esclavitud, del maltrato, en este documento dice que en el segundo viaje al Nuevo Mundo de Colón trajo cañones y perros de ataque. Se resistía a la esclavitud, le cortaría una nariz
o una oreja. Si los esclavos trataban de escapar, Colón los quemaba vivos. Pero a todos estos actos de crueldad que realizó Colón aquí en las Américas, el gobernador Francisco de Bobadilla arrestó a Colón y a sus dos hermanos, los ató con cadenas y los envió a España para que respondieran por los crímenes contra los arahuacos. Pero aquí viene la corrupción. El rey y la reina de España, con su tesoro lleno de oro, pues el oro que se llevaron de las Américas, de México, de todo, pues simplemente perdonaron a Colón y a sus hermanos y lo liberaron. ¿Desde cuándo estamos sufriendo el mundo con actos de corrupción? O sea, perdonar tanta crueldad, tanta masacre a cambio del oro. Entonces esto nos pudiera llegar a la conclusión de que los reyes pues mandaron a Colón a que viniera a saquear y a robar las Américas, porque cuando fue apresado para que respondiera por todos sus actos, los reyes lo perdonaron y lo dejaron libre. Es algo que yo creo que nos dejaron esa maldita herencia de aplicar la ley a conveniencia. Porque bueno, pues con esto era para que fuera él pues también castigado de muerte, como se aplicaba en ese tiempo. Y se dice que los hombres de Colón derramaron gente llena de jabón hirviendo. O sea, imagínense, a la gente con jabón hirviendo la metían en tambos, en todo eso, en un solo día. De las casas fue testigo ocular cuando los soldados españoles desmembraron, decapitaron o violaron a 3,000 nativos. Se cometieron tales inhumanidades y barbaridades como ninguna edad puede ser paralela. Escribió de las casas: mis ojos han visto estos actos tan extraños a la naturaleza humana que ahora tiemblo de escribirlo. Y lo que comentaba Alejandro hace un rato de la cantidad de los nativos que había en ese tiempo, se hablaba de 3 millones de habitantes, y a 20 años de la llegada de los españoles se redujo a solo 60,000. En 50 años no se pudo encontrar ni un solo habitante nativo original, porque ya los que había a 50 años ya eran mestizos y acabaron con la mayor cantidad de los habitantes indígenas posibles. ¿Cómo era cómo se resistían los indígenas a una conquista, a
a una situación de esclavitud tan tremenda, y según las leyes de Burgos fueron decretadas, como ya lo dije, por Juana la Loca, para evitar la esclavitud en las Américas, pues quiere decir que fue más cruel la esclavitud que ellos implementaron que la que tenían. Se comenta que en México los aztecas eran los más crueles de todos los nativos. Pues estos hasta para los aztecas tuvieron. Hasta aquí dejo mi comentario. Bueno, pues quiero hacer un espacio ahorita, ¿verdad?, para saludar a todos los autas, a todas las personas que se nos honran con su atención todos los miércoles, ¿verdad? Un saludo a todos ellos y muchas gracias. Y les pedimos que por allí, si pueden, quieren, nos pueden sugerir algún tema. Estos temas que hemos venido desarrollando, que hemos venido discutiendo, han sido acordes a las fechas que hemos pasado, como fueron el natalicio de Morelos, en esta ocasión el descubrimiento, entre paréntesis, de América, y así estamos, pero queremos que nos indiquen, que nos digan, que nos sugieran, y un saludo de todos ustedes, a todo nuestro auditorio, y muchas gracias. Quiero saludar a las personas que nos están regalando su tiempo para estar viendo este programa. A Sergio Rodríguez, a Enrique Orozco y a Teodoro Yopán Fajardo, que están viendo este programa. Un saludo a todos ellos y muchas gracias por dedicarnos parte de su tiempo para estar escuchando nuestro programa. ¿Algún otro comentario, Miguel? No, pues yo creo que ya se dijo prácticamente lo esencial de lo que teníamos que comentar y decir. Nada más, sí, me queda la inquietud, ¿no?, de que esta celebración, pues, no debería de ser precisamente una celebración, debería de ser, o a lo mejor una celebración, pero como con una tendencia luctuosa, porque realmente eso, todo parece indicar que eso es lo que fue un genocidio atroz, ¿sí?, y un saqueo terrible, ¿sí?, al que estuvo sujeto el territorio de las Américas a raíz del descubrimiento, nuevamente entre comillas, por la presencia de Colón, ¿sí? Entonces, la inquietud que me queda también es, y yo la externo, ¿sí?, si todo este rechazo que se está presentando, o que se ha ido presentando en los últimos años en relación con este acontecimiento, porque ya no es un rechazo no solamente de unas cuantas personas, es un rechazo que cada vez se va haciendo mayor en muchos países. La pregunta, el cuestionamiento que yo me haría y que le haría a las autoridades, porque creo que las autoridades aquí tendrían que jugar un papel importante, es ¿por qué no quitan de su agenda festiva, ¿sí?, esta celebración del día 12 de octubre? Con esa misión. A lo mejor el 12 de octubre se tendría que conmemorar, ¿sí?, como un reconocimiento a las víctimas, a las miles de víctimas que hubo, ¿sí?, durante la llegada de Cristóbal Colón, porque fue toda una secuencia histórica prácticamente, ¿sí?, que se siguió con la conquista de los españoles aquí en México y en otros países, ¿sí?, de las Américas. También estuvo la presencia de españoles, de portugueses, como ya te había dicho, ¿sí?, de ingleses arriba. Entonces, yo creo que esta fecha, en lugar de ser la conmemoración del descubrimiento de América, debería de ser la conmemoración, ¿sí?, a las víctimas, ¿sí?,
ese descubrimiento de América. Entonces, porque de hecho aquí ya con el pretexto iban a modificar y van a remodelar la estatua de Cristóbal Colón, la tuvieron que quitar, sí, porque ya la iban a destruir, ya estaba completamente planeado. Entonces, yo digo, si hay un descontento popular tan grande, ¿qué está esperando el gobierno mexicano, sí, para incluso legislar, sí, para que se quite, sí, esta fecha como una conmemoración en honor a Cristóbal Colón? Yo terminaría mi comentario con esto. Yo les agradezco mucho su atención y muy buenas tardes a todos. Yo nada más para reforzar tantito, yo estoy de acuerdo con la postura del doctor Miguel. Yo creo que en lugar de quitar los monumentos, considero que efectivamente se debe de quitar del calendario cívico, si mal no recuerdo, creo que todavía está, o no sé si ya no esté, la fecha del 12 de octubre, y en lugar de haberle cambiado el nombre como el Día de la Hispanidad, yo creo que es importante que todo esto se dé a conocer en los libros de texto, todas estas atrocidades que sufrió las Américas, que sufrió el pueblo de México concretamente, ante una conquista eclesiástica o religiosa, en la que iba acompañada del robo de toda la riqueza del pueblo mexicano. Y es importante dar a conocer toda esa parte, dejar los monumentos para que las nuevas generaciones tengan conocimiento, por lo menos, del rostro de esas personas, si es que así son como están en esos monumentos, no con otro fin. Y sería muy cruel que el día 12 de octubre se decretara, por lo menos en México, como duelo nacional por la matanza y casi un crimen de lesa humanidad al desaparecer. Bandera media asta y no comer cebollines. Así es, y desaparecer los ¿cómo se llama? Desaparecer el día como lo quieren hacer, que como día de la hispanidad, y mejor honrarlo como el día de los nativos o de los indígenas o de los aborígenes, como le quieran llamar, como sea el nombre más correcto. Sería muy importante que fuera de esa manera. Es cuanto a mi comentario y muchas gracias. Yo creo, a ver, sí. Ya nos vamos. Sí, maestro Toño, ¿usted quería hacer algún comentario? Pues ya se me fue, mano. Ah, A ver, ¿por qué, maestro? Yo creo que el día es propicio y como su nombre lo decía, 12 de octubre, Día de la Raza. Y creo que ese mote le sigue quedando para conmemorar a nuestra raza de bronce, a nuestra raza que sufrió los atropellos de una invasión. Entonces hay que seguirlo considerando nada más como el Día de la Raza, ¿sí? Incluso por ahí está el monumento a la raza en el metro La Raza, donde está el Hospital de la Raza, y ese es un monumento alusivo a nuestra raza. Entonces yo creo que es ahí donde sí se debe de hacer la celebración, ¿no? Es mi comentario. Sí, doctor Alejandro. Gracias, maestro. A ver, ¿ahí? ¿Se me escuchan? Sí. Bueno, Sí. bueno. Yo creo que de lo que comentaban los compañeros, hay que emular al pueblo ruso, que al finalizar el régimen, régimen de Stalin y de todos esos genocidas,
sí se acuerdan, ¿no? Que tumbaron las fotos Sí. de Stalin y las de Lenin y todas, y les cambiaron los de nombres de Leningrado a San Petersburgo. ¿Mandé? ¿Tumbar todas las estatuas de todos los presidentes de aquí de México o qué? No, nomás las de Colón y las que emulan a los genocidas, ¿no? Y ahí, Parejo, Carlos. no, pues ¿Qué si, pasó, si quitas Alejandro? a los de México, pues no, pero sí a los que nos hicieron el genocidio. Entonces, pues sí habría que emular esos pueblos, inclusive este nombre a sus ciudades, en lugar de ser Leningrado, le pusieron San Petersburgo, pero entonces ya cambiaron todas sus calles y sus avenidas por nombres más reales. Pues habría que emular a los rusos en ese sentido. Y, pues, retomar esas estatuas que no están. Todavía tú con tus cosas, Alejandro. Lo tomaremos muy en cuenta, Ale. Hay que Yo creo que ya hay que despedirnos. tomarlo en cuenta. Mejor vamos a despedirnos y disculparnos. Dedicándonos con mucha atención y que les interesa nuestro programa. Queremos decir que este es un programa nacido de la buena fe, dirigido por Rosalío, que es Mandrágora, a quien le debemos pues esa motivación que ha tenido para con todos nosotros, dicha Lío. Entonces, quienes nos estén viendo deben de saber que este es un programa que no está pagado por nadie, que nuestro sueldo es nuestra buena voluntad y nuestra disposición que tenemos para brindarles un granito de arena. Muchas gracias. A ver, por respeto aquí a Sergio Rodríguez. A ver, por respeto aquí a Sergio Rodríguez. Dice Sergio Rodríguez que el próximo día de Muertos y Halloween, o sea, me imagino que se está refiriendo que quiere que hagamos un programa del Día de Muertos y de lo que es el Halloween. ¿Qué les parece? Ahí se los dejo en la mesa. Hermano Miguel, ¿qué te parece? ¿Tienes otra sugerencia? ¿Otra sugerencia? Bien, de acuerdo todo. Ahora, dentro de 15 días. Sí, ya como vaya a ser. Dentro de 8, ¿qué es lo que le gustaría al auditorio? Si nos gustaría por ahí que nos mandaran un recado, un telegrama o cómo se llama, un WhatsApp, para que nos digan algo. Un correo electrónico. Un correo electrónico para que nos digan más o menos qué les gustaría que tratáramos aquí. Cualquier tema, La otra vez a mí me hubiera gustado que tratáramos el tema de la homosexualidad. ¿Por qué? Pues porque es necesario que lo tratemos en estos días. ¿Tú, hermano Miguel? ¿Estaría bien? ¿Están de acuerdo todos? ¿Lo podemos tratar también, el tema? Si quieren, para la próxima semana. Ok. Bueno, ¿entramos? Sí, está bien. Entonces, para buscar los invitados especiales. Sí. Bueno, pues entonces, ¿No? de mi parte, muchas gracias y gracias a las personas que nos estuvieron viendo. Desde aquí le vamos a hacer la invitación a los psicólogos para que nos auxilien con esos temas, ¿no? Sí, claro. Claro. Es muy buena la intervención de los psicólogos para saber el porqué de esas tendencias de algunas personas. A ver si puedo conseguir yo un testigo en vivo. Bueno, Ok. perfecto. Sería muy conveniente. Bueno, hasta luego, hasta la vista. Se despide el grupo Mandrágora. Buenas tardes, adiós a todos. Desde Susana a distancia. Esa señora, ¿cómo la molestan? ¿Cómo molestan a esa señora inventada que no existe? Susana, y le pusieron de apellido Distancia. Anda en todos lados y nadie la conoce. Nos vemos, que estén bien.